amigos, buenas noches, días, tardes. Espero que todos estén muy bien. Y en una petición de uno de nuestros amigos, hoy vamos a hacer un video sobre geometría en algo muy elemental, sobre ángulos. Así que bienvenidos. Y bueno, amigos, ¿qué son ángulos? Bueno, vamos a explicarlo de forma muy sencilla. Vamos a pensar en dos elementos conformados, bueno, vamos a pensar en dos líneas o segmentos de líneas o rayos, como también pueden encontrar en alguna literatura o algún libro como estos. Entonces vamos a darle un nombre a ambos elementos, líneas, rayos o segmentos. Supongamos que esto se llama A. Y supongamos, bueno, o sea, está como un poco fea, ¿verdad? Supongamos que esto se llama A. Y supongamos que esto se llama B. ¿Listo? Para estos elementos, cuando están convergen en un mismo punto o cuando se encuentran en un mismo punto, ¿sí? Aquí se forma algo que vamos a denominar vértice, que sería como el punto de encuentro donde ellos, o el punto donde ellos simplemente se encuentran. A eso también se le puede dar un nombre. A eso podemos ponerle un nombre, vamos a ponerle con una letra pequeña, yo que sé. A puede ser, ¿sí? Y entre estos dos elementos se forma lo que nosotros denominamos, o vamos a denominar ángulo. A ese ángulo podemos darle cualquier nombre. Puede ser otra letra, que obviamente debemos diferenciar entre los nombres de los lados y el nombre que le vamos a dar al ángulo para que no nos confundamos. También usualmente se le da nombres con letras griegas como alfa, beta. Entonces vamos a ponerle beta a este ángulo. ¿Y qué es el ángulo a grandes rasgos? Es una fracción, una parte de un plano, ¿sí? Vamos a encontrar diferentes tipos de ángulos. Vamos a verlos. También es importante tener presente cómo nosotros medimos un ángulo. Y para medir un ángulo debemos ocupar esta herramienta llamada transportador, la cual ubicamos de esta manera. Notamos que el centro de la herramienta debe ser acorde o ir con el vértice del ángulo para poder medir en grados, por supuesto. Si se dan cuenta que hay unas unidades, ¿sí? Aquí obviamente empezaríamos a medirlo desde aquí, ¿cierto? Desde aquí donde dice 10 en esta dirección, ¿sí? Puede suceder que lo utilices en esta dirección también, pero pues específicamente para este ángulo que tenemos como ejemplo ocupamos esta escala que hay aquí en esta dirección. ¿Listo? Tenemos el ángulo agudo, que es un ángulo cuya medida es inferior a 90 grados. Así de sencillo. Luego encontramos otros tipos de ángulo. Bueno, encontramos el ángulo recto, que es ese ángulo que tiene exactamente 90 grados, que mide 90 grados. Es decir, entre estos dos elementos, líneas, se conforma un ángulo exactamente de 90 grados. Y también tenemos el ángulo obtuso, que es el ángulo que se forma entre líneas y cuya medida es mayor a 90 grados. Sigue el ángulo llano, cuya medida es exactamente 180 grados, o el doble de un ángulo recto. El ángulo cóncavo, cuya medida es mayor a 180 grados. El ángulo completo, cuya medida es todo lo que puede, tiene toda la medida de una circunferencia, que aquí obviamente no es una circunferencia exacta,
pero mide 360 grados. Hace un giro completo y vuelve al sitio de inicio. En cuanto a la posición entre ángulos, encontramos ángulos consecutivos. La explicación más básica es que tienen un vértice en común, ¿sí? Y están, pues, como se puede observar, como uno al lado del otro. Entonces ya sabemos que esto es un ángulo agudo que mide muy probablemente, supongamos, un ángulo beta que mide menos de 90 grados. Esto es un ángulo, vamos a ponerle alfa, que mide más de 90 grados. Y son consecutivos porque están, como vemos, compartiendo un mismo vértice. Adyacentes porque son consecutivos, pero forman entre sí un ángulo llano de 180 grados. Como podemos ver acá, entre este ángulo, pongámosle un ángulo alfa, y este otro, pongámosle beta. Entre sí, quiere decir que beta más alfa miden 180 grados. Y opuestos entre sí, como podemos ver acá, comparten también un vértice y son continuos, es decir, sus lados se prolongan. Pareciera, como podemos ver exactamente aquí, que esta línea se prolonga hacia allá y esta hacia allá. Por esa razón tiene esta apariencia y también por eso coloqué esos colores. Sin embargo, aquí hay un ángulo, vamos a ponerle beta a este ángulo y a este alfa. Perdón, alfa. Alfa. Entonces, bueno, tenemos esta clasificación de ángulos. Ahora vamos a ver algo de cómo poder sumar entre sí los ángulos. Supongamos tenemos dos ángulos. Tenemos este ángulo beta que vale o que mide, si te das cuenta de una vez, si nosotros trazamos una recta, perdona que el dedo no es tan derecho, no está perfecto, pero bueno, aquí podemos notar inmediatamente que ese ángulo es mayor a 90, un poco mayor a 90. Supongamos entonces que este ángulo mide 95 grados. Estamos haciendo una suposición, ¿vale? No lo hemos medido. Y alfa, de una vez sabemos que es agudo, ¿sí? Y supongamos que alfa mide 36 grados, puede ser. Bueno, no estamos midiendo propiamente el ángulo, estamos dándole valores aleatorios, pero que sí son lógicos porque van de acuerdo a la forma del ángulo, ¿cierto? Y queremos sumarlos. Obviamente, pues de entrada puedes decir, bueno, 36 más 95, pero vamos a hacer un ejercicio importante respecto a la suma de ángulos y el siguiente. Vamos a colocarlos dentro de una circunferencia y vamos a pegarlos o a unirlos como si fueran de estos tipos de ángulos consecutivos, ¿cierto? Lo vamos a hacer consecutivos. Ya sabemos que este ángulo beta mide, según nosotros, 95 grados y alfa mide 36. Entonces podemos hacer una suma normal de 95 más 36 grados, por supuesto, y obtener que el valor es de ¿cuánto? 30 más 90, 120, serían 131 grados, ¿cierto? Confírmalo en una calculadora por si de pronto me equivoco. Exacta, 131 grados. Y aquí tendríamos la suma de esos dos ángulos. Es un ejercicio muy sencillo, es bastante elemental, no implica demasiadas cosas complicadas. Vamos a hacer algo más respecto a ángulos y hallar un ángulo cuando tenemos un ejercicio en donde necesitemos encontrar el valor de un ángulo. ¿Listo? En este ejercicio entonces tenemos un esquema como este y vamos a suponer que el ejercicio nos pide hallar un ángulo, ¿cierto? Vamos a dar, por ejemplo, que tenemos un ángulo aquí esto es a un ángulo agudo menor a 90 grados. Recuerden, vamos a suponer que este ángulo mide 36 grados. Y tenemos este ángulo alfa
Entonces queremos saber cuál es el valor de alfa. Aplicando lo que acabamos de ver hace un momento sobre los ángulos opuestos por vértice, si quitáramos todo esto, si dejáramos de ver esto y de estas líneas por aquí, podemos ver que estos ángulos están opuestos por vértice, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Por esa razón podemos deducir que alfa es igual también a 36 grados. Bueno amigos, entonces para este ejercicio tenemos algo parecido a lo que vimos anteriormente y bueno, vamos a reconocer lo que tenemos acá. Tenemos un ángulo beta, un ángulo alfa y un ángulo que ya nos están dando su valor, que es de 36 grados. Supongamos que en el ejercicio nos piden hallar estos dos ángulos, alfa y beta. ¿Qué creen que debemos hacer? Vamos a hacerlo rápidamente, es muy sencillo. Beta va a ser igual a 36 grados porque tenemos presente que, según lo que acabamos de ver sobre ángulos opuestos por el vértice, son iguales entre sí. ¿Y cómo vamos a hallar alfa? Muy sencillo. Alfa va a ser igual a la medida del ángulo recto, porque si te das cuenta aquí podemos identificar que aquí hay un ángulo recto, ¿cierto? O sea, de 90 grados. Entonces alfa va a ser igual a 90 grados menos esos 36 grados que mide el ángulo que ya nos indicaron, y eso nos da que alfa va a medir 54 grados. Y bueno, vamos a hacer un tercer tipo de ejercicio. Para este tercer ejercicio, supongamos que tenemos aquí otro ángulo alfa, un beta, y necesitamos, y bueno, nos están dando también el valor de un ángulo, ¿no? Vamos a poner que este ángulo mide, yo qué sé, 33 grados. Y nos piden el valor de beta. Aquí se nos complica un poco más porque aquí ya tenemos un triángulo. Y que debemos tener presente, algo que debes entender en este momento, es que todos los lados de un triángulo, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño triángulo por aquí. Supongamos un triángulo como este. Y supongamos que vamos a ponerlos con letras normales, A, B y C. Todos los lados de un triángulo, es decir, C más B más A o A más B más C, deben sumar 180 grados. ¿Correcto? Esa es una de las características de los triángulos que prometo vamos a ver con más especificidad. Teniendo presente esto, vamos a hallar el valor de ese ángulo beta, que podemos ver que no es visible, pero es claro y se sobreentiende que aquí hay un ángulo recto de 90 grados, ¿cierto? Este mide 36. Por tal razón, ese ángulo beta va a ser igual a 180 grados, ¿verdad? Menos 33 que ya nos dieron, menos 90 grados, también que ya sabemos que existen. Por tal razón, el ángulo beta, ¿cuánto sería? 180 menos 33 menos 90 sería igual a 57 grados. El determinar ángulos es muy útil precisamente para trabajar con cosas como estas, como triángulos, por supuesto para infinidad de cosas, ¿no? Pero bueno, ok chicos, hasta aquí sería nuestro primer video de geometría, algo bastante básico, pero espero haya sido útil para nuestro amigo que nos hizo la petición o la sugerencia. También alguno de ustedes que quiera algún tema en específico, por supuesto con el mayor de los gustos estaré muy atento para poder ayudarlos. Muchas gracias.